Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. Pruebas recientes para detectar el coronavirus realizadas en la Amazonía ecuatoriana exponen una vulnerabilidad entre las comunidades indígenas mucho más alta de lo reconocido por las autoridades, lo que amenaza además su legado cultural por la imposibilidad de controlar un posible brote. Las pruebas se están realizando de forma privada en las provincias más alejadas ante la ausencia de la institucionalidad del Estado, dijo Rodrigo Enríquez, investigador de la Universidad de las Américas, que participa en uno de los proyectos. Según los primeros resultados, existen índices variables de contagio en algunas comunidades que llegan hasta el 90% en Tehueno, 40% en Shell o del 15% en Damohín-Taro. El mayor riesgo de contagio se encuentra en las comunidades próximas a los centros urbanos de las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, las 6 amazónicas que abarcan el 40% del territorio nacional. Con 44. Marlon Vargas, presidente de la CONFENAIE, es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, está conectado con Pichincha Universal para todo el país y para todo el mundo. Hay una preocupación evidente que la trasladamos a todos los ecuatorianos sobre la situación crítica que vive la Amazonía por el tema de la pandemia. Situación crítica que evidentemente se amplía a casi todo el país, porque la situación es grave. En Quito, en Pichincha mismo, las cosas han empeorado. Por eso mismo le preguntamos a Marlon Vargas y le saludamos cordialmente, ¿cómo está, qué evaluación tienen del avance de la epidemia de coronavirus en el sector amazónico? Muy buenos días, Marlon. Muchas gracias, saludos cordiales a Radio Oyentes, gracias por la invitación. Y justamente nuestra preocupación profunda en toda la Amazonía ecuatoriana. Si se puede ubicar en una parte mucho más adecuada para poder escucharle, porque no le entendemos absolutamente nada. Nos preocupa muchísimo a nosotros. Estamos desde ya exigiendo al gobierno nacional que pues exista un plan de acción de las nacionalidades dentro de los territorios de las nacionalidades, que se coordine sobre todo los poderes provinciales, municipales y parroquiales, pero esto no se ha dado. Nosotros habíamos planteado muchas veces a las autoridades locales aquí en la Amazonía ecuatoriana, sobre todo con el Fondo de Circunscripción Territorial Especial Amazónica, CTA, pero hasta aquí no se ha efectivizado. Simplemente tuvimos reunión hace mes y medio atrás, todas las nacionalidades de la región amazónica donde planteamos, pero hasta aquí no se ha dado respuestas concretas a nuestras peticiones. Y pues entendemos de que se entregó a los hospitales amazónicos, a los gobiernos seccionales, pero no han equipado, sobre todo con esto de equipo de bioseguridad, medicina, alimentación al pueblo en esta grave situación. Y la Amazonía ecuatoriana es una zona muy vulnerable porque la mayoría, 80% de las comunidades están en la frontera, ¿no? Donde es difícil de acceso, sobre todo del personal médico a eso. Solamente se emplea transporte aéreo, poco transporte fluvial, porque están falleciendo compañeros y compañeras en las comunidades y no hay la presencia de las autoridades, no hay la presencia de las autoridades del Estado ecuatoriano como tal. Eso hemos dicho varias veces, hemos dado esta información a CIDH, hemos dado también a la Organización Mundial de la Salud, a la Asamblea Nacional, hemos hablado en muchos medios de comunicación denunciando esta situación. Hace unos 4 días atrás estaba el vicepresidente recorriendo la Amazonía ecuatoriana
pero lamentablemente aquí en el Hospital General de Pastaza de Puyo solo se vino a entregar unos 9 cajas de mascarillas. Y nosotros hemos dicho de que con mascarillas no se curan a los contagiados. Más bien nosotros hemos empezado a hacer campañas, brigadas médicas con nuestra autogestión, como Confeñay, en coordinación de la CONAIE y también de COICA, que una organización internacional en toda la Amazonía, en la cuenca amazónica. Pues esto es un trabajo que estamos haciendo en la Amazonía. Hay algunos subcentros en algunas comunidades, muy pocas, pero no cuentan no están equipados, no cuentan con insumos necesarios para que el personal médico de esos subcentros se desplacen a distintas comunidades fronterizas. Es muy preocupante. Por eso nosotros hemos venido inclusive entregando como Confeñay a los subcentros de salud, por ejemplo, algunos insumos, ¿no es cierto? Como tenemos entregado tanques de oxígeno a los distritos de salud. Esto es muy preocupante, porque ¿cómo es posible que la Confeñay empiece a dotar estos insumos antes que el Ministerio de Salud haga? Es muy pobre el sistema de salud ecuatoriano. Por lo tanto, pues nosotros una vez más exigimos al gobierno nacional, al Ministerio de Salud ecuatoriano, que pues con mascarillas no se cura. Hoy en estos momentos la gente está contagiada, la gente está muriendo en las comunidades. Ayer nomás falleció una compañera en el cantón Santa Clara, ¿no?, que no tuvo atención médica como es debido, y esto nos preocupa. Esto pues hemos hecho varias veces vocería desde la Amazonía ecuatoriana. Pues hay total irresponsabilidad. Más bien solamente hacen visita médica las autoridades del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional. Pues con eso no se soluciona. Aquí se soluciona sobre todo con medicina, con la alimentación, ¿no es cierto?, con dotación de equipo de bioseguridad, entre otros. Eso se tiene que realizar plan de acción en los territorios. Señor Vargas, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Ustedes que están más cercanos a las comunidades deben tener cifras más reales de las que conocemos en Quito, de acuerdo a las que nos envían las autoridades. De acuerdo a las cifras que ustedes manejan, ¿cuántas personas contagiadas por el coronavirus existen en estas comunidades amazónicas? ¿Cuántas han fallecido? ¿Cuántas están hospitalizadas? ¿Qué nos puede decir respecto a las cifras? A ver, hasta aquí se ha superado más de los 30 fallecidos en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Ya aproximadamente 780 contagiados ya a través de pruebas rápidas y PCR que hemos hecho. Pero en las comunidades, que es difícil de acceso hasta para nosotros, para la dirigencia es muy complicado, pero porque solo para llegar a una comunidad tendremos que caminar una semana. Tocaría caminar, por ejemplo, al territorio guaraní, caminaríamos 15 días, ¿no? Es muy complicado, y con la autogestión que estamos haciendo es sumamente complicado. Por lo tanto, yo creo que no puede decir las autoridades que no hay recursos. Pero si de la Amazonía sale el recurso más importante, que es el petróleo. Pero nos preguntamos los amazónicos, ¿dónde están los recursos económicos del petróleo, de hidroeléctricas, de minerías? O sea, es lamentable que, por ejemplo, la semana pasada estuvimos visitando tanto Confeñay y COICA y la CONAIE, visitando sobre todo el derrame del crudo en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde surcamos el río Coca, y allí, por ejemplo, en Dayuma, en la parroquia Dayuma, provincia de Orellana, Inés Arango,
de donde sale el petróleo a unos 100 metros donde está la población, pero si en esos espacios territoriales no cuentan con una ambulancia de poder evacuar a pacientes de COVID-19 y otras enfermedades, porque hay que entender de que en la Amazonía ecuatoriana no estamos viviendo solamente pandemia de COVID-19, estamos viviendo también desastres naturales, hay inundaciones, viviendas destruidas y también hay dengue, hay paludismo, son sobre todo estas dificultades que estamos viviendo. Y yo creo que el gobierno nacional tendría que hacer unas pruebas rápidas, testeo en los territorios para tener qué mismo tienen, porque pueda que tengan paludismo, puede que tengan dengue o si no COVID. Es por eso, pero la gente está desesperada porque no cuentan qué mismo tienen en sus organismos, pero sin embargo están falleciendo nuestros hermanos y hermanas en las comunidades. Ahora, Marlon, en cuanto a infraestructura hospitalaria, centros de salud, hospitales en sí mismo, ¿qué inventario tienen ustedes? Porque una de las peores circunstancias es que esto no existe en varias regiones de la Amazonía. ¿A dónde acuden ustedes? ¿En dónde es un centro de operaciones sanitario en el caso de la Amazonía, Marlon? Bueno, nosotros hacemos en los territorios e invitamos a los médicos, sobre todo hay subcentros de salud. Por ejemplo, anteayer estuvimos en la provincia de Napo, en la parroquia Chontapunta, que también de donde sale el petróleo, a unos 1000 metros que está ahí el pozo petrolero, pero sin embargo nuestra gente está en abandono, está abandonada nuestra gente. En ese sentido nosotros hacemos, por ejemplo, testeos, hemos estado trabajando con la Universidad UTLA, con otras universidades que nos han apoyado, hemos pedido a estas instituciones, viendo la ausencia de las autoridades del Ministerio de Salud. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, señores de tal distrito, acompáñenos. Y entonces ahí sale la información contundente. Y muchas veces lo que está pasando en las comunidades, gravísimo, no es visibilizado, no llegan los medios de comunicación. Hay poca gente que trata de informar, ¿no es cierto? Nos contactamos con nuestros compañeros, pero en los territorios de las nacionalidades no hay internet, no hay estos servicios básicos, ¿no es cierto? Es muy complicado comunicarse, ¿no es cierto? Ni radio HF tenemos para comunicarnos. Entonces, eso ha sido uno de los problemas graves, ¿no? Pero, sin embargo, las autoridades nos están exigiendo que los niños, los jóvenes tengan clases virtualmente. Pero es muy complicado porque el Ministerio de Educación tampoco ha instalado internet allá en las montañas para las comunidades. Y si no hacen esto, ¿cómo es posible que exijan a los maestros comunitarios que empleen el internet para enviar o tener clases virtualmente? Eso es muy complicado, muy penoso lo que estamos viviendo en la Amazonía ecuatoriana. La Amazonía ecuatoriana es la región más vulnerable en este momento que otras regiones del Ecuador. Entonces nosotros prácticamente estamos viviendo en el abandono de las autoridades del Estado ecuatoriano. Señor Vargas, de la zona amazónica, ¿cuál es el sector más afectado? Y de las nacionalidades, ¿cuál es la que está más afectada por el coronavirus al momento? Es la nacionalidad Quichua, luego la nacionalidad Achuar, la nacionalidad Guarani, la nacionalidad Shuar. En la Amazonía Norte tenemos a los hermanos Shuar, Quichua y especialmente Siecopay. La nacionalidad Siecopay han tenido inclusive fallecidos en las comunidades.
Muy bien, gracias. Hemos tenido deficiencias en cuanto al audio, pero sin embargo creo que ha estado legible para poder entender lo que nos denuncia, porque esta es una denuncia que hace Marlon Vargas, presidente de la CONFINAE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. Marlon, muchas gracias. Estaremos en contacto para seguir profundizando sobre esta temática desde la región amazónica de nuestro país. 8:58 minutos. Liz. Estamos terminando. Así es, tiempo de despedirnos. Le agradecemos al señor Vargas por la información sin duda valiosa que nos ha entregado. Y recuerda que desde el inicio, desde que comenzó la pandemia, la CONAIE había pedido ser parte, integrar los COEs provinciales, el COE nacional, para que se destine una especial atención a esta zona del país que por su singularidad es totalmente distinta al resto y se deben tomar medidas diferentes al resto, pero ahí están las consecuencias, nuevamente. No se tomó en cuenta ese pedido y mira cómo están muriendo los integrantes de estas nacionalidades, de acuerdo a lo que hemos escuchado por información del propio señor Vargas. Varias nacionalidades afectadas, muertos y contagiados y no tienen atención médica, no tienen pruebas. Es la empresa privada, digámoslo así, las universidades privadas las que han estado apoyando en esta lucha. En fin, una situación absolutamente delicada. Y con esta información nos despedimos, Guacho. Así es, Liceña. Amigas y amigos, les queremos agradecer por habernos acompañado. Al mediodía, a las 12, segunda emisión, y a las 5 de la tarde, la tercera emisión de Punto Noticias. Un abrazo a todos. Buen día. Que tengan un excelente día. Punto Noticias, un noticiero para usted.